Amado Dios y Señor, rogamos en esta mañana tu intervención, que nos sigas guiando así como lo has hecho durante el tiempo de oración, la Santa Cena, la alabanza, Señor, la meditación de las Sagradas Escrituras, y ahora que nos sigas alimentando y edificando por medio de tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor. Guíame, instrúyeme, Señor, y ayúdame a predicar tu palabra fielmente, dando relevancia e importancia a lo que tú dices en ella. Que nada de mi corazón, nada de hombre entorpezca, ensucie tu preciosa y soberana palabra. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, como sabéis, el año pasado terminamos predicando la primera epístola de Pedro y terminamos hablando en el capítulo 2 acerca de el Cristo sufriente. Estuvimos hablando acerca del Señor y vimos que el Señor en el segundo capítulo de esta epístola empieza a decir cómo deben vivir los cristianos, y empieza diciendo en el versículo 11, capítulo 2:11, llamando a todos los cristianos a que puedan someter su carne, a morir su carne, porque esto es digno del Señor, y que tengan un buen comportamiento durante el tiempo de su peregrinaje en este mundo. Luego, a continuación, nos da deberes cristianos, nos da unos deberes a todos, y primeramente se dirige hacia nosotros como iglesia, enseñándonos y diciéndonos cómo debemos comportarnos con las autoridades civiles en este mundo. Nos dice que debemos estar sometidos y sujetos a ellos y obedientes a ellos, porque ellos velan también por nuestra seguridad. Que el Señor instituyó leyes, autoridades en este mundo, y no solamente para la gente de afuera, sino también para nuestro cuidado. Eso en el versículo 13. Luego en el versículo 18, el Señor a través del apóstol Pedro, nos enseña a todos en ese tiempo, a los criados, esclavos, y a nosotros en la actualidad como empleados, a cómo debemos estar sometidos y sujetos a nuestras autoridades en el trabajo, o sea, a nuestros jefes. Muchas veces esos jefes pueden ser soberbios, intensos, o difíciles, o duros, pero aún así el Señor nos dice que debemos respetarlos y obedecerlos, porque por medio de ellos el Señor está sustentando nuestras vidas. Por medio de ellos podemos tener un trabajo digno y traer un salario a nuestras casas para alimentar nuestras familias, nuestros hijos y sostenernos. El Señor ahora, en el capítulo 3, versículo 1, a continuación de los deberes de todos los creyentes, se va a dirigir a las mujeres. Esto es lo que estaremos viendo desde el versículo 1 al versículo 6, se dirige a las mujeres. Luego en el versículo 7 del capítulo 3 se dirige a los esposos. Y luego en el versículo 8 finalmente se dirige a toda la iglesia en general. Así que leamos todos juntos, por favor, desde el versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Qué preciosa palabra tenemos en esta mañana, y también muchas veces difíciles de digerir. Queridos hermanos y sobre todo hermanas, si os dais cuenta, la palabra está siendo completamente clara. Está refiriéndose a esposas que tienen esposos no creyentes, o sea, aquellas mujeres que estando ya casadas en el mundo han conocido a Cristo, se han hecho cristianas, pero sus maridos rechazan el Evangelio y siguen en el mundo. Atención a esto, porque no se está refiriendo a las mujeres cristianas solteras o viudas, porque la palabra del Señor les enseña a ellas que las mujeres solteras y viudas no deben buscar hombres en el mundo, por muy buenos que sean, por muy amorosos que sean, por muy respetuosos que sean en el mundo, por muy trabajadores, muy esforzados, no deben buscar hombres o también los hombres buscar mujeres en el mundo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dijo que no tenía nada que ver la luz con las tinieblas. Aquel que no es amigo de Dios es enemigo de Él. No podemos buscar en otro redil lo que el Señor nos ha dado. No debemos buscar otras personas que tienen unos valores diferentes a los nuestros. Por esta razón, queridos solteros, solteras o viudas, si buscáis un hombre o una mujer, buscad entre el rebaño. No busquéis en el mundo. Pero como os dais cuenta, la palabra del Señor está hablándole a esposas que se han convertido al Señor, ya han venido a Cristo, ya casadas, no que después se han casado. Después de esta aclaración, para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor, debemos entender el contexto en el que está escrito todo esto. Queridos hermanos, a mediados del siglo I, en la iglesia primitiva, en el tiempo del periodo del Imperio Romano y mucho antes, hemos podido ver cómo en la cultura, incluso greco-romana, en el siglo I, la mujer siempre ha sido recibida y tenida en poco, sin ningún respeto, a diferencia de cómo hoy ya es más aceptada, más escuchada, más respetada. Y sí, queridos hermanos, muchas veces por el machismo. Estamos en contra del machismo y estamos en contra del feminismo. Estamos a favor de lo que la palabra del Señor dice en cuanto al rol de la mujer y en cuanto al rol del hombre. Estas mujeres en los tiempos antiguos, mientras vivían en la casa de sus padres, estaban sujetas a la ley romana, lo más conocido como la patria potestad. Estaban a cargo del poder del padre, que concedía a los padres la autoridad final de hacer con la vida de sus hijas como ellos quisieran. Por eso, si sois amantes de las películas antiguas, como yo, me encantan las películas antiguas, muy antiguas, podemos ver cómo los padres muchas veces hacían negocio con sus hijas. Las vendían para unirlas a familias más adineradas, con mejores posiciones, y también sabiendo que de esa forma su hija no pasaría necesidad. La mujer no podía decidir libremente con quién casarse o no. La sociedad antigua relacionaba a las mujeres como simples siervas que debían quedarse en la casa y obedecer a sus esposos cuando éstas se casaran. Si una mujer decidía obedecer el Evangelio, esa decisión de cambiar de religión por su cuenta podía resultar una grave infidelidad a su marido, porque muchas veces las mujeres tenían o debían adoptar la religión de su marido.
convertirse al cristianismo, siendo en ese tiempo politeísta, teniendo diferentes religiones, como en ese tiempo, era un acta de guerra, de traición, de suma traición a su marido. Si una mujer, como he dicho, decidía hacer esto, era considerado una traición. Por esta razón, el Señor le dice a estas mujeres que si han llegado a Cristo casadas, no se separen de sus maridos, porque posiblemente ellas puedan ser un instrumento, y atención a esto, posiblemente puedan ser un instrumento de salvación para esas personas. Creer que podemos convertir a alguien nosotros es creernos mentiras, cegarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, hoy en día la situación, la cultura ha cambiado, pero el liderazgo en el hombre sigue siendo el mismo que hace años. Hoy la mujer es más respetada, más valorada, y gloria a Dios por eso, por este avance. Ninguna mujer debe ser menospreciada, maltratada o tenida como la sirvienta de la casa, para nada. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Estaremos hoy compartiendo el versículo 1 y versículo 2. Hay 3 puntos sobre los cuales estaremos meditando y basando esta predicación. La primera, en el versículo 1, es el siguiente punto: estad sujetas a vuestros maridos. El punto 2, en el versículo 1 también, tener una conducta ejemplar. El punto 3, ser castas y respetuosas. Afortunadamente, y gracias a Dios, no tenemos en esta iglesia mujeres que hayan venido y sus esposos sean inconversos. Pero esto no quiere decir que entonces, como no tenemos ese problema o esa situación, saltemos la página, sino que al contrario, nos preparemos, nos capacitemos y aprendamos qué dice la palabra de esto, para que si en algún momento llegamos a tener esta situación en la congregación, podamos abrazar a estas mujeres, podamos cuidarlas, podamos guiarlas a poder estar sujetas a sus maridos, respetuosas a ellas, y confiando en que ojalá el Señor extienda su brazo de poder y pueda salvar también a esos esposos. El versículo 1 empieza diciendo: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Si vosotros veis, esta palabra asimismo este versículo empieza con esa frase, asimismo. En otras traducciones podéis ver que a lo mejor dice también vosotras, dando una conexión con las ordenanzas del capítulo número 2, para que podamos ver que no hace aquí ahora, entre medio de esas órdenes y formas cristianas de vivir, saca de la chistera una orden para las mujeres, sino que podamos ver que las órdenes que el Señor da, las instrucciones, las está dando progresivamente y ahora se dirige a las mujeres. Dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ese es el primer punto. Nos hace entender lo siguiente: que posiblemente haya mujeres en el mundo cristiano que lleguen a Cristo con su esposo inconverso, que no quieran o no les apetezca venir siquiera a la iglesia o escuchar a sus esposas. Cuando una mujer creyente, y sobre todo las mujeres, conocen del Señor por primera vez y están casadas o son adultas, cuando conocen al Señor y entienden lo que representa ser salvos por Cristo, en el corazón de las mujeres, hermanos y personas que nos visitáis, se desata y se desarrolla un sentimiento de amor, reverencia y pasión por la cruz que ningún hombre incluso muchas veces puede llegar a entender. Las mujeres están llamadas a entender y razonar las cosas con el corazón. Los hombres razonamos las cosas no con el corazón, sino con la mente.
Ya ahí la diferencia entre hombres y mujeres. Pero qué precioso es ver que cuando un hombre y una mujer se unen, la reflexión, el raciocinio y el corazón se hacen uno y muestran a Dios en toda su esencia, en toda su plenitud. Cuando una mujer viene a Cristo, abraza el Evangelio como nada, como ninguna otra persona, y vive por Él, cree por Él. Por eso podemos ver desde los primeros tiempos en la iglesia primitiva, incluso cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ver cómo había muchas más mujeres rodeándolo que hombres. Porque el hombre es más desconfiado, el hombre es más frío, el hombre es más rebelde. Por naturaleza, el hombre siempre ha sido líder. Hermanos, varones, solamente el hecho de haber nacido hombres, ya por creación el Señor nos ha hecho líderes. Líderes en la sociedad, líderes, queridos hermanos, en las iglesias, líderes en las familias. Si nos ponemos a pensar por un momento, incluso aquellos que habéis estado en las fuerzas militares, una tropa no funciona si no hay un dirigente. No empiezan a marchar, no empiezan a hacer absolutamente nada hasta que su dirigente dé la orden. Asimismo también son las empresas. Las empresas no funcionan correctamente si un líder está llevando esto. Lo mismo ocurre en nuestras familias. ¿Por qué creéis que los matrimonios en el mundo entero son los más atacados en la sociedad? ¿Por qué creéis que Satanás ataca directamente a la familia, especialmente a los hombres? Porque porque el diablo sabe que si ataca la cabeza, la familia se queda desestructurada. Por eso hay tantas familias, tantos niños que crecen sin padre, sin un ejemplo masculino. Por eso hoy en día podemos ver en los hombres debilidad masculina, inseguridades, porque falta ese hombre. Y no cualquier hombre, sino un hombre de Dios en el corazón de nuestros hijos. Queridos hermanos y hermanas, a vosotras, las mujeres, y gracias a Dios, como he dicho, no tenemos mujeres aquí, pero a las mujeres, el apóstol Pedro le está diciendo: estar sujetas a vuestros maridos. Esto se traduce, esta palabra en el original se traduce a estar sumisas, ser respetuosas. Queridos hermanos, quizás el ejemplo de sumisión hoy en día no sea el que la palabra del Señor nos enseña. Cuando tú le dices a una mujer en la calle, debes ser sumisa con tu marido, es como si le estuvieras diciendo: tienes que ser débil, tienes que ser la chacha, tienes que lavar, tienes que fregar, tienes que hacer todo lo que tu hombre diga, incluso en la cama si es necesario. Y a esto no se refiere la palabra, queridos hermanos. Nuestro Dios no es un Dios machista, ni le manda a los hombres a ser machistas. Nuestro Dios le dice a aquellas mujeres que aún deben ser sumisas, respetuosas, amables, bondadosas con sus maridos, aunque sean inconversos, aunque sean no creyentes, porque posiblemente ellas puedan ser quizás un instrumento de salvación para ellos. Quizás el Señor las use con su comportamiento para hablarles a esos maridos, estar sujetas. La sujeción a sus esposos, mujeres, a pesar de que no sean creyentes o no creyentes, la sujeción de una mujer a su esposo, hermanos, no es obediencia a ese hombre, no es obediencia a lo que el hombre, el machito de la casa diga, no, es obediencia al Señor por encima de todo. Porque cuando una hermana, una mujer cristiana es sumisa a su marido, eso se traduce a: soy sumisa, soy respetuosa contigo, porque el Señor me lo manda. Posiblemente vosotros esposos, no digo yo porque yo ahí me libro, yo soy muy respetuoso con mi mujer y le hago siempre caso. Vosotros quizás tengáis ese problema de que vuestras mujeres tengan quejas de vosotros,
yo me libro, soy un santo, ¿cierto? ¿Cierto, mi amor? No es así. Queridos hermanos, nuestras esposas, créanme, si ellas quisieran, podrían sacar una lista así de grande de quejas de nosotros. Si nuestros matrimonios aún siguen fuertes y seguimos juntos, no es por nosotros los hombres, o no es por vosotras mujeres, es por la gracia del Señor. No es porque seamos buenos, seamos los mejores esposos o esposas, es por la obediencia al Señor. Es porque el Señor nos ha enseñado con su ejemplo en la cruz a perdonar a ese hombre, a perdonar a esa mujer, así como nos ha perdonado a nosotros. Lo más fácil que hace y tiene esta sociedad es: no encajo contigo, no nos entendemos, y se usa esa famosa frase: se nos acabó el amor, firmemos el papelito y divorciémonos, y cada cual por su lado. Y usan esa famosa frase: lo más importante es la paz mental. ¿Qué paz mental? Ni 8 cuartos. Eso es desobediencia, eso es rebeldía a Dios. El Señor nos llama a los hombres a cuidar a nuestras esposas, pero a vosotras, esposas, a estar sujetas, sumisas a vuestros maridos. Pero pastor, ¿cuándo tengo que estar sujeta a mi marido? Cuando ese marido, si es creyente, me muestra a Cristo. Si no es creyente y ese hombre no creyente te está impulsando a desobedecer la palabra del Señor, no la obedezcas. No la obedezcas. Traigamos por un momento aquella historia. No la podemos leer por falta de tiempo, pero cuando David venía de la guerra con sus soldados, mandó a sus soldados a decirle a Labán: por favor, dale de comer a mis soldados porque venimos de la guerra, vienen cansados, aliméntalos. Esa era una ley en el pueblo de Israel. Tenían que alimentar a todos aquellos soldados, quien fuera, con quien se encontraran, era su obligación alimentarlos. Y de repente Labán dice: ay, dejarme en paz, iros, yo nos voy a alimentar. Eso era la representación de un marido incrédulo, no creyente, rebelde, necio. Cuando vuelven los soldados y le dicen a David: ha dicho que no nos alimenta. ¿Qué es lo que hace David? Se enfada, le da rabia, le da ira y dice: voy ahora mismo a acabar con él y con toda su casa. Y de repente, cuando va en el camino, ¿quién aparece, hermanos, hermanas? ¿Quién? Su esposa, esa preciosa esposa que después David diría: esta la quiero para mí, porque es sensata. Se aparece su mujer y le dice: Señor mío, no hagas como has propuesto en tu corazón. No lo hagas, perdónanos. Aquí tienes la comida para todos tus soldados. Y eso hace que David no acabe con toda su casa. Más adelante este hombre moriría y David tomaría a esta mujer como su esposa. Queridos hermanos, queridas hermanas, vuestra obediencia al Señor, vuestra sujeción a vuestros maridos, sean creyentes o no creyentes, se transforman en adoración al Señor. Los hombres no podemos ir diciéndole a las mujeres: tienes que sujetarte a mí porque soy el hombre. No, porque eso revela el corazón machista de nuestro. Nuestras mujeres se sujetan a nosotros porque ven en nosotros la representación viva de Cristo Jesús. No más. Y hermanos, varones, si nuestras mujeres aún no quieren sujetarse a nosotros, aún nosotros mostrando a Cristo nuestra sensatez, sujeción a nuestras autoridades y pastores, y nuestras mujeres no se quieren sujetar a nosotros, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Nada. No tenemos que ir como aquellas otras religiones que si no les hacen caso a sus esposas, hay que pegarles. No, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer nada. Porque son ellas las que se resisten a sujetarse y a ser sumisas con nosotros, a lo cual se traduce falta de adoración al Señor.
Si un hombre quiere que su esposa sea sumisa y se sujete a él, debe él empezar a sujetarse a la palabra de Dios, a sus pastores y autoridades, y a ser un buen esposo, un buen líder. Queridas mujeres, repito, aunque no tenemos estos casos en nuestra congregación, una mujer cristiana con un esposo no creyente debe someterse voluntariamente a su marido no creyente en obediencia a Cristo Jesús primeramente, porque esto glorifica al Señor. Lo repito, una mujer cristiana debe someterse voluntariamente a su marido no creyente en obediencia a Cristo Jesús, porque esto glorifica al Señor. Si os dais cuenta, tanto matrimonios cristianos o mujeres que tienen un esposo no creyente, el centro, el eje de su matrimonio no es su esposo, es el Señor. Por el Señor debéis obedecer y estar sumisas al Señor. Por el Señor debéis ser esas ayudas idóneas que habéis sido llamadas a ser. Porque esto glorifica al Señor. Cristo Jesús es el centro, el eje de vuestros matrimonios. No el hombre, no la mujer, es el Señor. Cristo Jesús mismo, hermanos y personas que nos visitáis. Por si acaso alguna mujer dice, ¿por qué me tengo que sujetar al hombre? ¿Por qué tengo que hacerle caso? ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó un claro ejemplo. Cristo mismo, siendo Dios, bajó a este mundo y Él mismo mostró una vida de obediencia y sacrificio al Padre. Él mismo se sujetó voluntariamente al Padre. Si no, mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10. Mira lo que dice el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús hablando. Si obedecen mis mandamientos, ¿qué? Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se sujetó al Padre, obedeció al Padre, fue obediente y una obediencia sacrificial. Primero, cumplir su palabra, hermanas, queridas hermanas, cumplir la palabra del Señor, o sea, obedecer la palabra del Señor es un sacrificio. Es un sacrificio. El mismo Señor Jesús dijo, Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y cómo terminó el Señor? Siendo ese sacrificio perfecto y precioso que expió nuestros pecados. Si Él mismo fue capaz de someterse al Padre, ser obediente y sacrificarse por obedecer al Padre, ¿cuánto más vosotras, queridas mujeres, a vuestros esposos? ¿Cuánto más vosotras? Fíjate cómo sigue diciendo el versículo 1, y este es nuestro segundo punto, una conducta ejemplar. No solamente dice que debes sujetarte a tu marido, o sea, como habéis visto esos perritos de los coches, que esos muñequitos que le das así al muñeco y el muñeco hace así. No, no dice que se deban comportar así las mujeres. A todo lo que dice el esposo incrédulo, sí, sí, sí. Porque muchas veces el esposo incrédulo guiará a la mujer cristiana a que desobedezca a Dios. Que obedezca antes a los hombres que a Dios. Y ahí es cuando esas mujeres posiblemente tengan que decirle a esos incrédulos, no, la palabra del Señor dice esto. El apóstol continúa diciendo, aparte de estar sujetas, les dice cómo debe ser su actitud. Para que también
Lo leo completo. Así vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fijaos aquí cómo resaltan dos cosas. También a los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus mujeres. Atención a esto. Si habéis sido muy atentos, la frase esta donde está incluida la palabra viene en minúscula. Esa palabra minúscula está refiriéndose y haciendo mención al mensaje que vosotras lleváis a vuestros maridos, o sea, el evangelio que es predicado a través de vosotras. Esos testimonios que dais a vuestros maridos, gracias a Dios, incrédulos no hay en este lugar. Ellos no creen, los incrédulos no creen al mensaje que esas mujeres cristianas traen. No creen a sus palabras. Están diciendo, eso que estás diciéndome, eso es mentira. Yo no creo en esto. En ese tiempo, esos esposos no creyentes amaban a otros dioses y ellos veneraban a esos otros dioses. Y ellos conocían que el carpintero Jesús había muerto en la cruz, y para ellos creer en Cristo Jesús, un carpintero muerto en la cruz, era creer en la peor estupidez en la sociedad. No muy distante al día de hoy. Por esta razón dice que no creen a su palabra, no creen a las historias que sus mujeres dicen. Y está diciendo, como no creen a lo que vosotros decís, mujeres, entonces tener una buena conducta con vuestros esposos, para que ya que no creen por los mensajes y testimonios vuestros, puedan ser alcanzados por vuestra conducta. ¿Por qué razón? Porque de por sí la mujer en ese tiempo era sumisa y sujeta a su marido, sea o no sea creyente. En el corazón de las mujeres, hermanos, varones, y de lo cual no debemos aprovecharnos, es que nuestras mujeres nos escuchan. En ese tiempo el hombre tenía la última palabra, la primera y la última palabra. Cuando de repente estas mujeres hablaban y explicaban lo que estaban creyendo, el testimonio que estaban viviendo, esos esposos les decían, cállate, no quiero escucharte. Pero si eso que decían lo acompañaban con una buena conducta, esto llamaba la atención a esos esposos. El apóstol deja bien claro que las mujeres deben ser sumisas con esos maridos no creyentes, a pesar de que ellos no crean en su testimonio, en sus palabras. Fíjate lo que dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 13. Estas mujeres tenían buen comportamiento con sus maridos no creyentes. Estas mujeres daban un buen ejemplo, una buena actitud con sus maridos. Y el apóstol Pablo le dice a las corintias lo siguiente, y a la iglesia en Corintio: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, mujeres, divórciense. ¿Dice eso? No, dice, no lo abandonen. Si tenéis un esposo que es no creyente y a él no le importa que seáis cristianas, no lo dejéis. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, hermanas, en ese tiempo cuando empezaban el cristianismo a alcanzar a personas, el apóstol Pablo dijo, ya no hay cristiano, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Todos somos iguales delante del Señor. Estas mujeres de ese tiempo pensaban que como el Señor había mandado esto, entonces tenían la carta blanca para dejar a sus maridos incrédulos. Y el Señor está diciendo, no toméis de esa libertad como excusa para dejar a vuestros maridos incrédulos. No, porque el Señor no respalda los divorcios. El Señor no respalda esto.
Así que si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no le abandone. Porque el marido, continúo leyendo versículo 14, 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. El único motivo por el cual el Señor permite a esas mujeres con esposos no creyentes que se separen es porque el marido no permite, no tolera su cristianismo. Y encima, además, en ese tiempo, muchas mujeres por decir, soy cristiana, no voy al templo a adorar a tus dioses porque conozco a Dios, al verdadero Dios, podía ser motivo para que los hombres las maltrataran. E incluso muchos hombres las repudiaban, o sea, las abandonaban por ser cristianas. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárense, separados. Pues a paz nos llamó el Señor, a paz. Fijémonos hasta el momento, el Señor le manda a la mujer a hacer sumisa, pero no solamente a decir sí a toda, sino a seguir siendo esa ayuda idónea para ese hombre, aunque sea incrédulo, a ser perdón, buena cristiana, sensata, una mujer que edifique su hogar. Pero si aún así ese hombre incrédulo no quiere seguir con su mujer, entonces sepárense. En ese punto nos encontramos. Si el marido a ese esposo no le importaba que sea creyente, entonces no se separe, porque el esposo, como está diciendo, es santificado en la mujer. Y atención a esto, no está diciendo se salva por medio de la mujer, no, sino que todas aquellas bendiciones que están entrando a ese matrimonio, a esa familia, por medio de esa mujer, recaen también sobre su marido. Él está recibiendo colateralmente las bendiciones que esa mujer cristiana está recibiendo. Esa mujer está siendo edificada, esa mujer está siendo enseñada, exhortada, genuinamente lavada por la palabra del Señor, está siendo sumisa, está siendo una mujer preciosa a los ojos de Dios y no a de los hombres. Y en eso el hombre está siendo bendecido. Y si eso lo acompañaba a su buen comportamiento, el mayor beneficiado de eso era el marido. Y quizás de ese testimonio completo, solamente quizás ese marido pudiera ser salvo. El último y tercer punto lo encontramos en el versículo 2. Dice lo siguiente: a esas mujeres sumisas y con un buen comportamiento les dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosamente. Casta y respetuosamente. Algo completamente distante en este mundo. Hoy, hasta en páginas web, las mujeres, cuanto más estén con hombres, más populares son, más llamativas son. Y tristemente, una guitarra muy usada no suena igual que una guitarra nueva. Hoy en día es difícil ver entre las mujeres del mundo una pureza moral, sexual. Pero entre las mujeres cristianas, entre todas aquellas que tienen esposos cristianos y esposos no creyentes, su comportamiento debe ser casto. El comportamiento de una mujer cristiana debe ser diferente al de una mujer incrédula. ¿Por qué?
porque vosotras sois un pueblo escogido por el cual Cristo derramó su sangre y os ha lavado con su palabra y os ha revestido de Él y para Él. Muchas de las mujeres cristianas no entienden el valor que tienen porque no se han molestado en leer lo que dice la palabra de ellas. Por eso aceptan cualquier cosa. Hermanas, si tan solo pudierais entender vuestro valor en Cristo Jesús, cuidaríais más vuestras vidas, cuidaríais más vuestro corazón y a quién se lo entregáis. Y le dice el apóstol Pedro a estas mujeres, ser castas. En cuanto a castidad, ellas deben mostrar su santificación a través de Cristo y por Cristo a sus maridos. En cuanto a su castidad, siendo puras de pensamiento, palabras, acciones, absteniéndose de placeres sexuales ilícitos. En cuanto a su castidad, deben practicar fidelidad en el matrimonio. Todo ello con una mentalidad de moderación, modestia y pureza de corazón, enfocándose en la virtud y no en ellas mismas, teniendo en cuenta que todo esto glorifica a su Dios. Decirme, preciosos hombres solteros, ¿quién no se enamora de una mujer así? ¿Quién? Y de su actitud respetuosa. Pedro ataca dos cosas. La inmoralidad sexual en ese tiempo y no muy lejano también en el nuestro. Y también el respeto que debe mostrar una mujer hacia un marido. ¿Sabéis por qué por qué menciona estas dos cosas el apóstol Pedro? Porque, queridas mujeres, esos dos, no solamente en vosotros, en el hombre también hay inmoralidad sexual, pero la falta de respeto anida en el corazón de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando una esposa ve que su marido no es líder, no avanza, dice, pues lo hago yo, y usurpa el puesto del hombre. Y eso se traduce a irrespeto. Cuando las mujeres gritan a sus maridos, les pegan, estás maltratándolo, le estás faltando el respeto, estás pecando con Dios. Porque el Señor entiende que esto es una falta de respeto a ellos. Queridas mujeres, vosotras sois felices y podéis entender el amor de un hombre y el respeto de un hombre cuando os regalamos flores, cuando escuchamos vuestra palabra, vuestra opinión. Hacemos muchas cosas por vosotras y vosotros en todo ese montón de cosas, aún así muchas veces, queridas mujeres, podéis llegar a pensar, ¿será que mi marido me quiere? ¿Será que mi marido tal? Porque en las mujeres hay inseguridad y necesitáis constantemente detalles pequeños de amor y de respeto. En cambio, el hombre solamente necesita una sola cosa para sentirse amado y eso se llama respeto. Cuando a un hombre se le quita el respeto, se le ha quitado todo. Y esto, fijaos por un momento en la sociedad que vivimos, esto es lo que quiere el sistema. Esto es lo que quieren las doctrinas y las filosofías de este mundo, que el hombre se quede completamente desnudo, sin respeto, sin palabra, sin voto. ¿Por qué? Porque el diablo necesita esta sociedad patas arriba, patas arriba. ¿Os imagináis todo el tiempo un liderazgo como el de las mujeres? Decidiendo todo el tiempo por emociones. ¿Dónde quedan esos hombres? Queridas hermanas, vuestra sumisión a vuestros esposos es importante. Vuestro respeto a vuestros maridos, creyentes o no creyentes, es mucho más. Porque cuando vuestra fe, palabra y actitud va acompañada de respeto a ese hombre,
es una arma poderosísima para que posiblemente ese no creyente crea en el Señor. Porque en ese tiempo, si esas mujeres creían en Cristo, pero a pesar de creer en Cristo, seguían sumisas con esos hombres, a pesar de que ellas seguían obedeciendo a sus maridos, sujetándose a sus maridos, criando a sus hijos sabiamente, mimándolos, cuidándolos y siendo de ayuda idóneas para ellos, ellos decían, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esta mujer es de otra religión y estoy viendo que es mejor mujer que antes que creía en mi propio Dios. Y esto perturbaba, movía y sacudía el cerebro de esos hombres en ese tiempo, lo cual les llevaba a él definitivamente a ellos a bajar los brazos y creer en el Dios de sus esposas. Pero eso os estoy contando como lo que ocurría una entre mil. Porque lo precioso hubiera sido que todos se conozcan, pero no, esa no es la buena noticia. La mala noticia es que muchas mujeres creyentes creían y muchas eran maltratadas, abandonadas por su fe. Gloria a Dios, como dice el Señor Jesús, si por vuestra fe sois perseguidas, porque vuestro galardón es mayor. Cuando una esposa honra y respeta a su esposo, está honrando primeramente al Señor y mostrando su amor por ese Señor que os llamó. De allí la importancia que una mujer sea sumisa, respetuosa, casta y de buena actitud en su hogar. Hermanas, quizás tú no tienes un esposo cristiano. O quizás habéis llegado a la misma vez a conocer a Cristo. La forma de que tu matrimonio, tu relación perdure en el tiempo es dejando de verte a ti mismo y empezar a ver a Cristo. Empezar a obedecer lo que Cristo dice. Hoy nos hemos dirigido hacia las mujeres. La semana que viene estaremos viendo todos esos atributos de esas mujeres cristianas que están casadas con no creyentes y con creyentes. Y posiblemente al principio, cuando leímos 7 versículos, alguna quizás pudo leer, pero Pedro le dirige 6 versículos a las mujeres. Y al hombre, ¿por qué solo uno? Dile a tu esposo, si lo tienes al lado, tranquilo que el pastor tiene algo mejor para ti, aunque sea solo un versículo. Las mujeres sois primeras en todo, pero creerme, al hombre se le exige mucho más, porque los hombres deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto de que dio la vida por ellas. Qué precioso es ver cuando un hombre y una mujer son sumisos los unos a los otros, se aman y muestran a Cristo. Qué precioso testimonio le entregamos a nuestros hijos. Que el Señor nos fortalezca y nos dé ánimos, y a vosotras mujeres a buscar y a perseverar en el conocimiento del Señor Jesús, a buscar y a perseverar en conocer cuál es vuestro valor en el Señor, no en el mundo. Y a desear que vuestros maridos cada vez sean más como Cristo. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por guiarnos a través de esta tu palabra. Señor, agradecemos tu instrucción. Muchas veces tu palabra nos escuece, no nos gusta, pero ayúdanos a decir como Cristo dijo, Señor, Padre, no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Y podamos en cada actitud, Señor,
ser una adoración hacia ti. Amado Dios, te ruego por todas estas preciosas mujeres en esta congregación. Te ruego, Señor, a que puedas darles un corazón sumiso, que puedan ser sumisas y buenas esposas y buenas ayudas idóneas con sus esposos, no diciéndoles sí a todo por satisfacer los caprichos de sus maridos, sino sabiendo decir que sí y no en diferentes situaciones y momentos, porque eso es ser una ayuda idónea, saber decir sí y saber decir no y saber dar un buen consejo a tiempo. Ayúdalas a hacer y a ejercer ese ministerio por el cual fueron creadas, ser ayuda idónea de sus maridos. Ayúdalas, Señor, a comprender que cuando son sumisas y tienen una buena actitud con sus esposos, no lo hacen por ellos solamente, sino lo hacen primeramente porque te aman a ti, Señor. Y eso se transforma en adoración a ti, Señor. Eso te agrada, eso es bueno. Ruego también, Señor, por los hombres, para que los hombres sean sensibles con sus esposas y puedan tratarlas como a vaso frágil. Gracias, Señor, por los matrimonios y por aquellas personas que están solteras y se van a casar dentro de poco. Aquellas mujeres que están esperando bebés, Señor. Te ruego que las fortalezcas, que las guíes y las instruyas para ser unas mujeres piadosas, unas buenas ayudas idóneas, unas madres cumpliendo las expectativas de la palabra, no las del mundo, cuidando, educando y disciplinando bien a sus hijos, Señor, siendo una mujer ejemplar y diferente a las que se ven en el mundo. Ruego por ellos, Señor. Ayúdalas, Señor, ayúdalas. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.